Como un gran bastión infranqueable, Baluarte comenzó a levantarse allá por el año 2000. 3 años más tarde sería su inauguración y hoy, 10 años después de aquello, este edificio sigue siendo el referente cultural y congresual de Navarra. Hoy, en una mirada atrás, una década de Baluarte. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Un recorrido por un edificio que está de aniversario, conciertos, óperas, congresos, ferias musicales. Han sido cientos los actos programados en un lugar que nació para dar respuesta a la necesidad de un espacio más amplio que albergara en Navarra grandes acontecimientos. Cuando se cumplen 10 años de Baluarte queremos hablar de este edificio y lo vamos a hacer, entre otros, con la directora de comunicación de Baluarte, Esperanza Soroa. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 10 años ya. 10 años, sí, sí, parece mentira. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo y que siga siendo un referente cultural, decíamos, y congresual de Navarra, Baluarte. Sí, por supuesto, yo creo que es el referente. ¿Qué vamos a decir además nosotros? Pero sí, efectivamente, yo creo que Baluarte fue una gran obra en su momento. Creo que era un edificio muy necesario para Navarra y para Pamplona, y yo creo que en estos 10 años lo que se ha puesto de manifiesto es que efectivamente era así, porque es un edificio que sigue atendiendo, tanto en la parte congresual como en la parte cultural, yo creo que unas necesidades importantes que tiene esta ciudad, que es una ciudad que se lo merece, y una comunidad, yo creo, porque la demanda, desde luego, es evidente. Pues vamos a recordar esos 10 años de Baluarte también con José Vicente Valdenebro. ¿Qué tal? Bienvenido. Era jefe de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Pamplona allá por el año 2000. Por el año 2003, ya cuando estaba a punto de terminarse Baluarte, ¿no? Yo me incorporé al Ayuntamiento y bueno, la verdad es que fueron meses muy intensos, ¿no? Porque pues coincidió con el final de las obras, todo tenía que estar a punto, había que poner en marcha Baluarte, estaba toda la ciudadanía ya esperándolo, ¿no? Para conocerlo, para disfrutarlo, como así ha sido, ¿no? Y también no podía faltar hoy, todo un honor que esté aquí con nosotros, Pachi Mangado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. El creador, el que diseñó aquello. Bueno, una obra de este tipo es siempre, digamos, consecuencia de la intervención de mucha gente, ¿no? Es muy difícil identificar. Se identifica una obra con una persona y es lógico, pero intervino mucha gente. La obra de Baluarte, ahora cuando uno lo mira con una cierta perspectiva, se da cuenta del esfuerzo ingente que supuso, no ya solo económico, que es evidente que sí, sino la cantidad de ilusiones, de esfuerzos, de gente que concitó a favor y que, bueno, y que en el fondo fue el preludio, yo creo, de un éxito no tanto arquitectónico, sino realmente funcional, social, naturalmente cultural. Como ha dicho Esperanza, de una gran importancia para la ciudad, fue Baluarte y lo sigue siendo. Y fue, yo creo, aquel momento tan óptimo, tan optimista también, en el que se hizo el Baluarte y cómo se hizo, pues no dejó de ser, sino, ya digo, el preludio de este éxito que ha tenido posteriormente, ¿no? ¿Y qué recuerda, Pachi, cuando le dijeron que, bueno, que tenía que diseñar Baluarte? ¿Qué es lo primero en lo que pensó? Hombre, para mí fue claro, evidentemente fue una obra muy importante que marcó
un punto de inflexión también en mi trabajo, en la manera de organizarlo, en la dimensión que adquiría también el despacho profesional, ¿no? No lo recuerdo el día, pero tampoco, la verdad es que no pensé en nada especial. Yo soy de los que creo que una obra, incluso por pequeñita que sea, es extraordinariamente importante. No hay obras grandes o pequeñas. Era una obra, sin ninguna duda, de una gran responsabilidad, pero no tanto porque fuera en Pamplona, yo fuera de Pamplona, sino porque era en un sitio, se localizaba en un sitio de una gran dificultad desde el punto de vista urbano, conceptual, para evolución de la ciudad, cómo se cerraba aquella zona. Es decir, era un problema arquitectónico atractivo, interesante, y desde esa perspectiva, pues claro, era una responsabilidad. Pero ya digo, lo digo sinceramente, no más que una pequeña cosa que tienes que hacer para una persona donde igual pone todas sus ilusiones y todas sus esperanzas, ¿no? Recuerdo aquel día como algo importante, pero también el tiempo da esa perspectiva de... Recuerdo más muchas cosas de las obras y anécdotas de las obras y la intensidad que supuso y, bueno, en fin, todo lo que el día realmente en que me comunicaron que tenía que hacerlo, ¿no? Que fue sin ninguna duda un día de satisfacción, como es natural. Y respecto al diseño, ¿por qué Baluarte es como lo diseña? Bueno, Baluarte es un edificio que tiene una condición urbana, fundamentalmente, es decir, no frente a todas las, digamos, los modelos arquitectónicos más actuales que apuestan por una arquitectura más objetual, una arquitectura mucho más desposeída de esa condición urbana, de esa preocupación por el contexto, el lugar donde se encuentra, incluso por las, digamos, las connotaciones sociales, programáticas que tiene un edificio. Hoy en día muchas de las arquitecturas se hacen como si fueran puros objetos escultóricos, ¿no? Es decir, con unas cargas muy caligráficas y con poca sustancia estructural desde un punto de vista arquitectónico. No me refiero a estructura en sentido portante. Entonces, desde el primer momento yo tenía claro que Baluarte tenía que dar una respuesta ciudadana. Naturalmente tenía que ver eso con el espacio público que había que generar delante, tenía que ver con las respuestas que se daban a un límite de la ciudad con la propia ciudad. En este caso era el límite, lo constituía el Parque de la Ciudadela, ¿verdad? Pero no dejaba de ser un límite en el centro de la ciudad, un problema que desde el punto de vista arquitectónico es interesante porque normalmente los límites están extrarradio. Naturalmente tiene una carga simbólica importante, como ha dicho Esperanza, se iba a convertir seguramente en el proyecto más importante que se ha hecho en los últimos años, pero también en el motor cultural de actividades económicas, también de actividades divulgativas en que se ha convertido, ¿no? De alguna manera representaba también el éxito de una sociedad en aquel momento. Creo que esas cosas son buenas. Ahora, donde vivimos, en cuanto vivimos esta crisis, nos olvidamos, pero volverán tiempos también donde se produzca, yo soy optimista, donde se produzca de manera distinta, pero se produzcan también esos momentos más álgidos y más atractivos. Yo creo que digamos, es un edificio, resumiéndolo, ciudadano y representante de una época, pero en el buen sentido. Y naturalmente, con la autenticidad que eso tiene, ha permitido, como se ha producido en muchísimos edificios históricos, que tenga una continuidad y una presencia muy activa. Pues vamos a hablar también de esa continuidad, porque Baluarte se ha marcado durante los últimos años el objetivo de crear una programación variada y de elevado nivel artístico. Nació como un palacio singular para acoger cualquier tipo de evento, 63.000 metros cuadrados a disposición de la cultura y de los congresos en pleno corazón de la capital navarra. Ejemplo de la arquitectura moderna y referente cultural y congresual de nuestra comunidad, Baluarte se levanta imponente como una fortaleza robusta y acogedora. Hasta su inauguración en el año 2003, nuestra comunidad no contaba con un auditorio con capacidad para más de 500 personas. Baluarte nacía como un punto de encuentro, pero no sería un edificio más, sino la construcción del futuro. El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, se erige en un lugar privilegiado de la ciudad, situado entre la Ciudadela y el Parlamento de Navarra. Un majestuoso edificio, obra del arquitecto navarro Patxi Mangado, y concebido desde una arquitectura de respuestas. Un edificio en forma de L integrado en la estructura de la ciudad.
Yo creo que va a ser una obra seria, una obra sólida, no me refiero en el sentido físico, sino en el sentido de que es una arquitectura de respuestas, ¿no? Encantos yo preferiría dejarlo para el observador particular. La palabra encanto tiene una componente subjetiva extraordinaria que yo creo que requiere el juicio individual de cada uno que lo visite. A lo largo de sus 3 plantas alberga un gran auditorio, además de salas para distintas exposiciones. Los restos del baluarte de San Antón, derribado a finales del siglo XIX con el primer ensanche de la ciudad, salieron a la luz durante la construcción de este palacio y se conservan en su interior. En el diseño del edificio destaca el vestíbulo principal, más de 2.300 metros cuadrados para dar respuesta a lo que aquí se desarrolla en cada momento. Nosotros, como Sociedad Baluarte, empezamos a funcionar, creo que fue en mayo de 1999. Todavía lo único que había es un bosquejo de edificio con el que Pachi Mangado había ganado el concurso de ideas convocado por el Gobierno de Navarra. Entonces, a partir de esa fecha, mediados del 99, hubo que hacer primero un proyecto básico y luego un proyecto ejecutivo, es decir, completamente detallado, y eso costó bastante tiempo. Las obras propiamente dichas, las obras de excavación, empezaron en este solar en enero del año 2000 y estaba previsto que durasen hasta otoño del 2003, así que como desde la empresa nos habíamos comprometido a un plazo de construcción y un presupuesto que se establecieron ambos al principio del año 2000, esos 3 años y medio, desde comienzo de 2000 hasta otoño de 2003, fueron 3 años y medio de, vamos a decir, de mucha actividad, persiguiendo el avance de las obras, vigilando que no se excediese el presupuesto, y eso, pues, a medida que se iba acercando la fecha límite, daba origen a prisas, daba origen a algún nerviosismo. Afortunadamente cumplimos con las dos cosas. Estamos a estas horas haciendo todo lo que se puede. Realmente llevamos una marcha muy intensa, ¿no? Yo creo que a veces para nosotros es excesivamente intensa. De alguna manera, personalmente, incluso físicamente casi, lo estamos pagando, ¿no? La amplitud de espacios y las diversas estancias dotadas de las más avanzadas infraestructuras se multiplican para atender todo tipo de manifestaciones. El auditorio principal, con capacidad para 1.600 espectadores, está diseñado acústicamente para albergar música sinfónica, danza, ópera o teatro. Este edificio de 63.000 metros cuadrados alberga 2 salas de conciertos, la sala sinfónica o auditorio principal y la sala de cámara, un espacio diseñado para disfrutar de eventos culturales más reducidos. Este palacio de congresos y auditorio cuenta además con 3 salas de exposiciones que ocupan 4.100 metros cuadrados, 2 salas de congresos con capacidad máxima para 800 personas y 3 salas de conferencias con capacidad máxima para 100 plazas. Antes de convocar el concurso de ideas entre estudios de arquitectura, el Gobierno llevaba ya tiempo pensando en la conveniencia de crear, de hacer construir un edificio que cumpliese, por una parte, la finalidad de palacio de congresos, exposiciones y ferias pequeñas, y por otra parte fuese un gran auditorio. El Teatro Gallarre, que yo creo que ha sido durante muchísimos años el espacio cultural más apreciado por la gente aquí en Pamplona, se había quedado pequeño para cierto tipo de espectáculos. Eso justificaba hacer un auditorio mucho mayor y con un equipamiento que permitiese la representación de óperas, que permitiese acoger orquestas grandes, realmente grandes, orquestas internacionales, las grandes orquestas nacionales, que permitiese
ópera y danza de gran formato, y luego, por otra parte, tampoco había aquí un espacio de congresos comparable al que ya iban apareciendo en otras ciudades españolas del tamaño de Pamplona. Entonces el Baluarte nació con la voluntad de ser un edificio mixto que cumpliese la doble función de auditorio por una parte y palacio de congresos, ferias y exposiciones por otra. El Baluarte, después de 10 años con un nivel elevado de asistencia de público, con éxito de público, porque claro, 350.000 visitantes al año de media significa que en los 8 primeros años pues fueron 3,25 millones y me imagino que a estas alturas pues andará, si no ha llegado, muy cerca de los 4 millones de visitantes en nuestro país. Creo que debe seguir por ese camino. En estos momentos de crisis, pues seguramente eso no es fácil, pero yo estoy seguro de que quienes están gestionando el edificio ahora están pues, haciendo todo lo humanamente posible para mantenerlo. Yo sé que han hecho algunos cambios, como dar más facilidades a espectadores jóvenes, y creo que ese es el camino a seguir. Creo que ese es el camino a seguir. Bueno, Pachi, te veíamos en el reportaje ya hace 10 años, ha pasado el tiempo, hablar de ese enorme desgaste físico que te creó Baluarte, y comentabas antes que fue un proyecto que marcó un punto de inflexión también en la carrera de Pachi Mangado. Igual tengo que volver al desgaste físico para bajar un poco el peso, porque me he visto realmente con un tipo que ya me gustaría tener ahora. En fin, no pensaba que había pasado, que en 10 años habían pasado tantas cosas por mi cuerpo, pero... Sí, hombre, fue un esfuerzo, pero a ver, fue un esfuerzo francamente atractivo y fue un esfuerzo que compensa millones de veces. Era un esfuerzo más motivado a veces por el estrés, que había que terminar, que había unos plazos, que como bien dice Luri, había una responsabilidad económica. Vengo a recordar que en aquellos tiempos normalmente estas obras se acababan con incrementos del 50%, del 100%. Aquí se cumplió, incluso creo que se ahorró algo respecto a las previsiones económicas realizadas en 4 o 5 años, y esto no lo digo como un mérito del arquitecto, de los arquitectos, que algo tuvimos que ver, pero básicamente como un mérito del gestor, de Carlos Luri en este caso, que ya estaba incorporado al edificio. Eso fue una cosa muy importante, es decir, y eso yo creo que lo hizo muy bien el gobierno de Navarra, en el sentido de que puso el gerente desde el momento del inicio de la construcción, y él contrató, él llevó las gestiones económicas, administrativas con la empresa constructora. Eso era para mí un esfuerzo, digamos, una ayuda extraordinaria, porque imagínate si el arquitecto, como ocurre normalmente en otras obras, tiene que hacer también todas esas operaciones. Son muy desasosegantes, siempre hay follones y además influyen normalmente también en la marcha de las obras. Yo creo que en ese sentido esa división fue extraordinariamente clarividente y de hecho el resultado ahí está. Una obra que en términos generales se construyó muy bien y con unos presupuestos muy controlados. Pero bueno, también Carlos Luri, lógicamente, era exigente en términos de plazos, teníamos que, las decisiones había que ir tomándolas muy puntualmente, como es lógico por otra parte, ¿eh? Y bueno, aquello sí que introdujo una componente de estrés, pero lo que era el trabajo, el resolver los detalles, el ver la construcción avanzar, todo eso compensa de manera extraordinaria cualquier esfuerzo. No tengo ningún mal recuerdo de aquella obra, todo lo contrario, la recuerdo de una manera muy atractiva, ¿no? José Vicente, ¿tú cómo recuerdas aquella obra? Vamos a ver, yo la recuerdo, antes hablaba Pachi, ¿no?, del motor cultural que ha representado Baluarte para la ciudad, ¿no? Yo creo, además de un motor cultural, ha representado un motor en lo que es una década de mejoras en la ciudad, ¿no?, de la regeneración urbana de la ciudad. El día que entra la primera excavadora a la obra de Baluarte, es el inicio de un montón de mejoras que van a sucederse a lo largo de ese entorno, ¿no? Entonces Pachi también comentaba, estábamos hablando de un punto que era periférico. Yo creo que Baluarte ha venido a centrar, a hacer centro en la ciudad, ¿no? Baluarte es una apuesta por el centro, por traer la cultura al centro, y esos 3 solares que existían en la zona,
que eran ocupados hasta ese momento por vehículos exclusivamente en superficie, pues se empieza con Baluarte, continúa luego el centro comercial y luego ya se culmina con la estación de autobuses, ¿no? Y lo que también ha permitido, digamos, lo que es toda la restauración del recinto fortificado. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la ciudad empieza a tener también una serie de mejoras. Se empiezan a urbanizar espacios, se empiezan a peatonalizar calles, se empieza a construir una red muy importante de civiboxes, de centros cívicos para la ciudad. Es otra apuesta también, continúa la apuesta por la cultura, la ciudad se va culturizando, ¿no? Ocurren gran cantidad de cosas, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, ya digo, la obra, por supuesto, es un momento importante, fantástico en la ciudad. El momento del descubrimiento de las ruinas del Baluarte San Antón, que luego le acabarían dando nombre al propio Palacio de Congresos, pues también es otro momento, yo creo, muy intenso. Pachi podrá entrar más a fondo, pero en ese momento hay que adaptar el proyecto. O sea, es que no es un proyecto que nace, tienes unos plazos, los tienes que terminar en precio, y dentro del plazo establecido. Obra ejemplar en el sentido de la que luego, pues bueno, todos hemos aprendido y hemos querido también trabajar de la misma manera, sino que también esa obra sufre una modificación. O sea, hay que adaptar ese proyecto a ese Baluarte que aparece, ¿no? Y que al final, pues bueno, se convierte en una sala nueva de exposiciones, un espacio mágico para el palacio, ¿no? Supongo que una dificultad añadida más, ¿no? Que aparecieran esos restos. Sí, bueno, que trastoca... aquello fue muy especial por varios motivos, ¿no? Primero no se sabía, se podía intuir que efectivamente había algo, pero todas las catas arqueológicas que se habían hecho, pues no se habían hecho bien o no coincidían en el punto, bueno, no teníamos los datos, ¿no? Entonces, naturalmente esto sí no se hubiera incorporado. En un momento determinado encontramos esto y recuerdo perfectamente el día que una reunión de urgencia en el gobierno de Navarra y bueno, estábamos con la obra en marcha, y yo dije, mira, aquí no hay más remedio que cambiar el proyecto. Todos los grandes problemas se resuelven con grandes decisiones. El proyecto se cambia y lo que habíamos hecho de trabajo en 1 año y medio, pues lo vamos a tener que hacer en 2 meses. Y se cambió el proyecto realmente. Naturalmente muchísimas cosas habían servido, ¿no? Muchísimas cosas. Se cambió el proyecto y se adaptó. Realmente no hubo mayor problema. Es más, yo creo que efectivamente, como pasa muchas veces en la arquitectura, yo siempre creo que la realidad y los problemas en la arquitectura no es algo malo, al revés, es donde la arquitectura es capaz de transformarlo, casi como un hecho mágico, esa realidad y dotarla y cambiarla en algo que es realmente bello, fantástico, algo atractivo, ¿no? Tiene algo de mágico. Pero si no tenemos esa realidad y esos problemas para trabajar sobre ellos, no podemos hacerlo, y esto fue una cosa importante. Después tuvo otras connotaciones no tan agradables. Recuerdo cuando el grupo político entonces, Irrey Batasuna, nos pidió, quiero recordar, a la alcaldesa, al presidente del gobierno y a mí 2 años de cárcel o algo así. Bueno, nos llevó a los tribunales y yo recuerdo el día porque habíamos desmontado parte de la muralla porque los obreros tenían un riesgo extraordinario de que se me mataran, ¿no? Y yo decidí que lo que había que hacer era desmontar parte de esos cimientos, guardarlos, numerarlos, para que los obreros trabajaran con máxima seguridad y luego volver a rehacerlos exactamente como estaba, ¿no? Bueno, pues Irrey Batasuna, recuerdo que en aquel momento nos puso, porque naturalmente estaba muy interesado en parar las obras, nos puso esta querella, ¿no? Y recuerdo cuando llego al juez, no sé quién era, bueno, supongo que era el juez, para las diligencias previas, para ver si lo admitía a trámite, me dice, bueno, ya sabe usted que esto tiene una pena entre 10.000, entonces eran pesetas o seguíamos o ya estábamos con euros, no sé, bueno, pues 60 euros, por ejemplo, y 2 años de cárcel. Yo me eché a reír, y, hombre, me parece un poquito estos señores que apoyan que maten a las personas, bueno, y yo anécdotas. que he quitado esto para que no se me maten las personas, me parece un poquito exagerado. Naturalmente no se admitió a trámite, pero hubo cosas de esas también en las obras, cosas que curten a uno, ¿no? Pero bueno, enseguida se vio que era por un tema de seguridad de los trabajadores y no se consideró, pero hubo momentos de esos, ¿no? Sí, voy a preguntarle a Esperanza unas obras que duraron 3 años y desde el ejercicio de la comunicación, también en los navarros, que veían que se levantaba ahí algo. ¿Cuál fue ese ejercicio de comunicar a los navarros lo que ahí estaba sucediendo? También porque me ha llamado la atención ver que incluso se hicieron visitas guiadas para que la gente visitara Baluarte y pudiera ver cómo iba surgiendo ese edificio. Sí, éramos conscientes de que el proyecto que se estaba haciendo era un proyecto que interesaba a la ciudadanía. Por un lado interesaba y por otro lado estábamos también nosotros muy interesados en contar qué es lo que iba a pasar ahí dentro de
el periodo que fuese, 3 años desde que se empezaron las obras. Entonces, efectivamente, el tema de la comunicación fue intenso, nos empeñamos en recoger un poco esas ganas que había por parte de, yo diría que de la gran parte, de la gran mayoría de los ciudadanos, de saber qué iba a pasar ahí, de qué iba a contener ese edificio, en fin, y se hicieron los vídeos que estaba viendo ahora, me estaban recordando porque hacía tiempo que no los veía, pero estuvimos haciendo vídeos, Pachi, acuérdate, con las infografías, de hecho esas imágenes que hemos visto, yo creo que la gente que conoce... aparece ahí el pobre... Eso, efectivamente, esas son Laguna, visitas. que murió... Sí, Bueno, pues los vídeos, y yo me acuerdo que hicimos unos vídeos que los estaba volviendo a ver ahora, hacía mucho que no los veía, en los que queríamos enseñar a la gente cómo iba a ser Baluarte. La verdad es que estaban muy conseguidos. Aparte de del color de las butacas, Pachi, que recuerdas que iban a ser blancas y al final sí, fueron al final rojas. Más pero vale, más vale. Al final, la verdad es que... Bueno, muchas cosas han cambiado, ¿no, Pachi? Hombre, en una obra, sí, En naturalmente. una obra, ¿cómo se ha transformado también en estos Bueno, 10 años, desde lo que... Bueno, pues, yo desde creo, su inauguración? bueno, la obra van cambiando cosas, ¿no? Naturalmente no las grandes decisiones, excepto si encuentras, por ejemplo, hay unas ruinas, ¿no? Pero bueno, lógicamente, pues los proyectos, yo siempre digo, los proyectos, cuando alguien pretende que sea una cosa terminada y acabada, la realidad es que la obra inspira mucho, y cosas que tú consideras que eran muy importantes, la obra te hace ver que son accesorias y al revés, cosas que pensabas que no tenían una importancia adquieren una significación extraordinaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, y recuerdo que con asuntos como el mobiliario, las butacas, pues no sé si fuiste tú, Esperanza, o quién dijo, hombre, el blanco de mantenimiento claro, era muy bonito, y dije yo, pues tenéis razón, ¿no? Entonces vamos a buscar otro color que vaya, y se cogió ese rojo que era muy bonito. Bueno, yo creo que, yo de verdad recuerdo aquella época como, y además sobre todo cuando ya fuimos cogiendo confianza, hasta Luri, que no pensaba más que en la gestión y en los cuartos, y el hombre opinaba de arquitectura y con criterio, porque decía cosas muy sensatas, las cosas como son, ¿no? Y no está mal, y Esperanza también decía esto y tal. Bueno, yo creo que fue muy interesante, y la verdad que yo siempre lo considero como una labor de colaboración. Cosas que han cambiado, bueno, a ver, a mí no hay cosas que no me gustan, de algunas cosas que han cambiado, como es natural, ¿no? Pero yo creo que en general el edificio se ha mantenido bien. Hay algunas cosas que son menores, que no han cambiado conceptualmente, y hay otras pues que no me gustan tanto. Ya digo, como esa ocultación de los vidrios para que no se vea, no haya comunicación entre la plaza y el interior. Pero bueno, cada y vez los que lo adoquines digo... de la plaza, otra de las cosas que se cambió. Bueno, en lo de los adoquines de la plaza yo sigo pensando como pensaba entonces, que no había que haberlos cambiado y que gastarse en eso, ese dineral. Vamos a ver, cuando nosotros tomamos la decisión de los adoquines de la plaza, las habíamos probado. Es decir, no fuimos, lo que pasa es que estas cosas con el tiempo se pueden explicar. Se habían probado, habían pasado por ahí unas cuantas señoras, ¿Con tacones señores, también? con tacones y con todo. Y dije, no, nos parece estupendo, porque realmente en aquel momento había 3 posibilidades: hacer los adoquines lisos, hacer así y tal. Bueno, a todo el mundo, porque a mí porque me daba exactamente igual una cosa que otra. Y por ahorrarnos unos dineros, me pareció un criterio muy razonable y tomamos la decisión todos conjuntamente de decir, bueno, pues vamos a poner este que es un buen ahorro de dinero. Me pareció sensacional. Y luego pues se montó todo aquel pitote y que si va a tal, bueno, gastarse un dineral en eso, a mí, yo ya lo dije en su momento, me pareció poco conveniente, sobre todo cuando uno va por Europa, sigue yendo por todos los sitios, y bueno, habrá señoras de Pamplona que sinceramente pues no podrán salir con tacones por la mitad de Europa, pero bueno, allá ellas, no pasa nada. En todo caso, con mucho respeto, bueno, se hizo, ahí está. Yo como soy un cabezón, cada vez que voy, en vez de ir por las losas, voy por el adoquín. O sea, tú, Pachi, sigues yendo por el adoquín. Sí, a veces alguna vez me duele de reconocerlo, pero bueno, es broma, pero procuro hacerlo, ¿sabes? Cada vez que voy, digo, voy a pasar por aquí. Bien, todo eso se recuerda, yo creo, incluso diría con cariño, ¿no? Y con gracia. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, los chistes de Oroz, que los tengo todos enmarcados porque es tan agudo y tan inteligente y tan rápido, ¿no? Algunos de aquellos chistes que eran extraordinarios, me acuerdo con lo de la piedra aquella, de aquellos negritos que traían la piedra, ¿os acordáis? La verdad que lo recuerdo todo con gran... Y en general yo creo que el edificio se ha mantenido muy bien, y ya digo, sobre algunas cosas menores, y como además yo soy muy cascarrabia, sigo yendo, aquí está el gerente, Javier, pero hemos tenido muy buena suerte. Yo creo que ha habido 2 gerentes, tanto Luri como el gerente actual, que han sido muy respetuosos con el edificio en general, y eso es de agradecer. Un edificio de esta naturaleza, donde Carlos Luri ha dicho que han pasado 4 o 5 millones, pues naturalmente es muy difícil, y todo el mundo en general que viene lo ve que se mantiene muy bien.
una obra de arquitectura no es un hecho acabado, sin más, un objeto construido, una obra de arquitectura es vida también, ¿no? Entonces, ver que ha sido un éxito, ver que funciona, ver que la gente sigue yendo, ver que tiene capacidad para alojar montones de actividades, pues eso es arquitectura también, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y eso hace que el edificio mejore siempre. Pues vamos a quedarnos con las palabras del arquitecto de Pachi Mangado 10 años después, hablando de esa gran obra de Baluarte. Gracias por habernos acompañado, por haber echado la mirada atrás junto a nosotros para recordar aquellos años de la construcción de Baluarte. Gracias, Pachi. Gracias a vosotros. Gracias, José Vicente, también. Gracias a vosotros. Por haber venido y gracias, Esperanza. Y a ustedes les emplazo a la publicidad y después a la vuelta seguimos hablando de Baluarte. Estamos de vuelta en Navarra Televisión, en una mirada atrás, para seguir hablando de Baluarte, que cumple 10 años y queremos recordar esa década de este edificio que ha sido referente congresual y cultural de nuestra comunidad, y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Paso ya a presentarles. El primero de ellos es Javier Lacunza, es el gerente actual de Baluarte. ¿Qué tal, Javier? Buenas Bienvenido. tardes. Bueno, vamos a hablar de Baluarte, aunque llevas muy poquito tiempo, llevas año y medio en la gerencia de Baluarte. Año y medio que me ha cundido bastante, la verdad. Estamos trabajando mucho, estamos pues procurando hacer frente a una situación difícil, pero que yo creo que echándole imaginación y echándole ganas, pues hay manera de hacer muchas cosas. ¿Y como un ingeniero de telecomunicaciones de repente se pone al frente de Baluarte? Bueno, la afinidad cultural también está no solamente en la trayectoria profesional, sino en lo que uno hace también con su tiempo libre, ¿no? Al final, bueno, pues yo también estoy en el conservatorio, he participado en muchos grupos de diferentes géneros, he grabado discos, o sea, te quiero decir que yo también tengo mi vida de escenario, ¿no? O sea, que en cierta manera me toca de cerca. Muy bien. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que casi no necesita presentación, Pedro Salaverry, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Bienvenido, vamos a hablar de cultura hoy. Vamos a hablar de Baluarte. Lo que digáis, lo que queráis. Muy bien. Y nuestra siguiente invitada es Ana Zabalegui, directora general de Cultura. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, vamos a dedicar esta segunda parte a hablar de la cultura, de todo lo que está englobando también Baluarte y de lo que ha englobado a lo largo de estos años. Pues muy bien. Lo mejor para hablar. Muy bien. Pues vamos ya a pasar a nuestro siguiente reportaje. Vamos a hablar de la cultura de Baluarte, que nació ante la necesidad de un espacio de grandes dimensiones que pudiera albergar eventos de grandes dimensiones que hasta el momento, como decía, no podían desarrollarse en Navarra por falta de un espacio. Desde la inauguración de Baluarte, la oferta cultural de la comunidad foral ha cambiado notablemente. Este espacio no solo ha servido para albergar grandes espectáculos musicales o conciertos, también ha acogido grandes simposios y congresos internacionales. También, ¿por qué no?, Baluarte ha sido un improvisado estudio de radio donde han trabajado grandes profesionales de la comunicación. De programas en directo a jornadas de profesionales. Estas fueron unas de las primeras que se celebraron aquí. En ellas, la Federación Navarra de Comercio analizó la situación que atravesaba el sector. Por Baluarte parece que no han pasado los años, sí las estaciones. Y los expresidentes. En esta crisis económica he aprendido algunas cosas, pero sobre todo una, que lo mejor que hay en este país son los trabajadores. Porque este edificio también ha acogido diferentes actos políticos. Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, eligió Baluarte para celebrar sus bodas de plata. Desde el compromiso de ser, en definitiva, el referente político de Navarra. Sobre este escenario hemos visto mítines y conciertos de los más grandes. Tantos años y tantas circunstancias. Ayer fue una noche espléndida y iba a ser exactamente igual. El Orfeón Pamplonés también ha formado parte de la banda sonora de este edificio. Al que se han subido cómicos
y polifacéticos directores de cine. Porque en Baluarte uno suena como quiere, como gusta y repite. Difícil no perder la cabeza porque por aquí han pasado los mejores psiquiatras y peluqueros, que se han cruzado con orquestas sinfónicas como la de Viena y magos, la magia de un edificio del que han salido bodas a ritmo de gospel. Aquí dimos la bienvenida a la TDT, siempre a ritmo de la mejor música. La pobrecita, porque es facilísimo. Los digitales son los que no tienen agujas. Pero aún así, las puertas del infierno se han abierto. Y desde allí volví a despertar y empezaba el periódico, como tantos por detrás, y hoy sintió la noche del planeta y su desastre. Tuvo miedo y decidió. apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Golpe a golpe, y verso en verso. Musicales para todos los gustos y edades. Ópera, teatro, congresos, ferias, mítines políticos. Un edificio que ha servido de punto de encuentro para las miles de personas que en los últimos 10 años han disfrutado de las opciones que ha albergado este edificio. Sería un pueblo que un selván me enalteciera a los artilleros de la paz. Sería un pueblo que un selván. Bueno, han sido cientos los espectáculos que han pasado por las tablas de Baluarte a lo largo de estos 10 años. Javier, me gustaría que explicaras cómo se gestiona, porque Baluarte se gestiona a través de una fundación, cómo es la Fundación Baluarte y qué se decide, cómo se decide quién viene, qué óperas se traen, qué conciertos, qué teatros. Realmente los organismos de gestión de Baluarte son dos. Hay una empresa pública que es la responsable de la explotación de la infraestructura y luego existe un brazo fundacional, la Fundación Baluarte, que es la que se encarga de la programación propia del auditorio. Es prácticamente concebido a imagen y semejanza de lo que era Cursal y la Fundación Cursal, modelo en el cual se basó un poco el hacer esto, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Tenemos por un lado una empresa, una sociedad anónima que gestiona el inmueble y por otro lado la fundación sirve para recibir el dinero, la subvención recurrente del Gobierno de Navarra, las aportaciones del patrocinio privado y el dinero de la taquilla de los espectáculos propios, ¿vale?, para conformar un presupuesto de gasto que se destina a la compra de artistas y a sufragar los costes, lógicamente, del teatro, ¿vale? Entonces, hay dos entidades. Esto es muy importante porque esto es algo que la gente no percibe. La gente percibe siempre Baluarte. Dentro de Baluarte hay dos programaciones completamente diferentes, la programación propia y la programación externa. En la programación propia nosotros somos responsables de la selección de artistas, de la política de precios, de la política de comunicación, absolutamente de todo. En la programación externa nosotros solamente alquilamos dependencias y toda la responsabilidad de elección de artistas, de precios, de promociones, de campañas de difusión, de publicidad, etcétera, son del promotor. Entonces, si tú me preguntas qué porcentaje de los espectáculos pertenecen a la programación propia, estamos en alrededor del 35%, en términos más o menos históricos. Hay que pensar que Baluarte se mueve en un arco de 150 a 175 espectáculos al año. Este año seguramente acabemos más cerca de los 200, posiblemente lleguemos al máximo que hemos tenido históricamente en nuestro 10º año.
Y entonces estamos hablando de que la programación propia del edificio es únicamente el 35%. El resto son promotores externos, como puede ser la Sinfónica de Navarra, como puede ser la Sinfónica de Euskadi, como pueden ser promotores privados, como puede ser el Ayuntamiento de Pamplona o el propio Gobierno de Navarra. Pedro, lo que sí que hemos coincidido que a lo largo de estos años ha cambiado notablemente la programación cultural que se oferta ahora en Navarra. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué ha supuesto Baluarte? Supongo que muchas cosas. Claro, ahora cuando yo veía el vídeo, a mí mismo me venían a la cabeza la cantidad de cosas que yo he visto en Baluarte y en las que he estado. Incluso he participado en alguna exposición. Pero, hombre, ha cambiado por muchas razones. A veces los nostálgicos dicen que bien estaban los festivales de Olite y tal, cuando empezaron. Pero es que lo que pasaba entonces es que no había una infraestructura como esta, y entonces está muy bien que no llueva cuando hay un espectáculo de ópera, pongo por caso, ¿no? Entonces eso cambió radicalmente la manera de entender las programaciones, y yo creo que ha estado muy bien que eso pasara, porque, insisto, yo ahora cuando veía la cantidad de cosas, en muchas de las cuales he sido espectador, digo, anda, o sea, ¿sabes? Me he llevado la sorpresa de la cantidad de historias en las que he participado como espectador. Con lo cual es lógico que esto cambie por completo la manera de entender las programaciones. No sé si coincides, Ana, con eso. ¿En qué supone desde que llegó Baluarte a Pamplona, no solo para Pamplona, sino también para Navarra? Sí, efectivamente yo creo que, como tú has dicho, ha cambiado mucho no solamente la presencia de Baluarte, sino también el de otras instalaciones, ¿no? Pero yo creo que Baluarte precisamente es ese equipamiento de carácter autonómico, foral, que diríamos aquí, ¿no? Quiero decir que es ese espacio escénico que tiene una dimensión que va más allá de lo municipal o de lo que puede ser una programación en una localidad de Navarra. Digamos que es el equipamiento, como digo, autonómico, ¿no? ¿Y en qué tiene que trabajar ahora Baluarte? ¿Cuál tiene que ser esa proyección de futuro para continuar con esa labor? Bueno, yo creo que lo que ha hecho hasta ahora es lo que tenía que hacer, ¿no? Y su propia esencia de lo que son su tipología y su morfología, o sea, el escenario que tiene, las medidas del escenario, la capacidad de público y la propia arquitectura de la sala, lo que nos lleva es a una programación del tipo que la que hace, o sea, es decir, una programación donde está presente la música clásica, donde está presente la ópera, la danza, cierta música amplificada, pero aquella que uno quiere escuchar sentado y no la que quiere escuchar de pie. O sea, es verdad que esto es una cuestión, lo que estoy diciendo, de sentido común, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ser. No tendría sentido que la mayor parte de sus espectáculos no fueran espectáculos que necesitasen ese escenario, esas medidas de escenario, que por eso se hacen, ni que no tuviese una ocupación pues, de al menos el 80 o el 85% de la sala, porque entonces seguramente habría que hacerlo en otro espacio, ¿no? Y luego, como digo, las propias características físicas de la sala pues, también nos llevan hacia un tipo de espectáculos, ¿no? Y también creo que efectivamente la dimensión de la programación tiene que ser esta dimensión pues de una comunidad de nivel europeo, y que creo que en eso, de verdad, si comparamos programaciones con muchas ciudades de nuestro tamaño europeas, pues estamos ahí, ¿no? Así que, bueno, seguramente todos quisiéramos hacer más cosas mejor y potenciar mucho más nuestros propios grupos, dentro de que encajen, como digo, en esta programación, que es, yo creo, el primer deber ser de una sala como Baluarte, ¿no? Porque, Pedro, no es nada fácil en estos tiempos llenar edificios como los de Baluarte, conseguir dinamizar la cultura. Pero lo que pasa es que el Baluarte tiene una exigencia que es la calidad. Todos los sitios tienen esa exigencia, ¿no? Pero además ahí, claro, yo recuerdo espectáculos que no se hubieran podido hacer en otro sitio, de ballet, pongo por caso, o de zarzuela, con unas dimensiones de escenario fantásticas, que las hemos podido ver ahí. Claro, hay que seguir haciendo eso y lo que se pueda, pero ahora como siempre, ¿no? Ahora pues me imagino que Javier sabrá mejor los problemas que tiene para que el dinero llegue, pero en todo caso la exigencia es la calidad, porque ahí hemos visto cosas que no las habríamos podido ver en otro lado. Supongo, Javier, como decía Pedro, nada fácil, un juego de malabares, porque también compaginar la calidad con entradas que sean también asequibles y que se pueda mover
a la gente a que vaya a Baluarte. Y tocas un tema que se me ha olvidado comentar antes. El hecho de que exista un brazo fundacional lo que permite es que, gracias a la aportación de Gobierno de Navarra y de los patronos privados, cuyo apoyo hay que agradecer porque la verdad es que su soporte está siendo espectacular en un tiempo de crisis, permite que los precios que se estén pagando para espectáculos equiparables en otras ciudades de nuestro país, es que estemos hablando de precios que pueden ser la mitad o incluso un tercio. Me puedo referir al recital de Jaruski, por ejemplo, que está alojado en la semana del 10º aniversario, que viene con la Fundación, donde tienes que el precio en el Liceo de Barcelona son 110 euros la entrada y aquí son 38. Y eso hay que valorarlo. Y eso es gracias, lógicamente, a un apoyo de las instituciones y a un apoyo del patrocinio privado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la respuesta del público, incluso en este momento de crisis, nos está permitiendo tener la sala por encima del 80% de manera sistemática, salvo en la temporada de octubre del otoño de 2011, donde el único momento en el que bajó por debajo del 80%. Esto es muy remarcable. Es decir, es un hito que una sala de 1.568 butacas esté llena al 80%, porque lo vemos también en el caso de los promotores externos que traen otra tipología de espectáculos que están en ratios de ocupación menores. Nosotros medimos muy de cerca, lógicamente, lo que son los ratios de ocupación de nuestros propios espectáculos. Entonces, yo creo que en medio de la situación difícil, que lo es, y no podemos negarlo, en general, tenemos argumentos a los que agarrarnos para decir, hay cosas que están funcionando, ¿no? Le lanzaba antes la pregunta a Ana, Javier, ¿cuáles serían esas estrategias de futuro para un edificio como Baluarte? Hay varias, ¿no? Cuando entro en febrero del 2012, la primera petición que se me hace es redactar un plan estratégico para la empresa que en cierta manera comporta el plan estratégico de la Fundación también. Yo pienso que Baluarte en su espacio, y además es que me resulta curioso cómo estamos orientando automáticamente la conversación hacia el auditorio principal, cuando Baluarte es mucho más, ¿no? Estamos dejando de lado los congresos también. Pero estamos dejando de lado el espacio porque la sala de cámara, que había sido una demanda histórica de por qué no se utilizaba en ámbitos culturales, abrimos en 2012. En esta crisis económica he aprendido algunas cosas. Bueno, planteó un esquema 30, 60, 90 de ocupaciones de sala de cámara que alguno tildó de imposible y realmente lo estamos ejecutando. Es decir, este año posiblemente podamos cerrar 60 actuaciones en la sala de cámara, que permite otro tipo de propuestas, otro tipo de públicos, otro tipo de alternativas. Pero no solo, teniendo en cuenta que el mercado de exposiciones está terriblemente complicado y es muy complicado encontrar promotores y maneras de hacer exposiciones con un sentido económico, pues la sala de exposiciones de la Muralla la convertimos en un tercer auditorio, de manera que podamos hacer otro tipo de propuestas también ahí, ¿no? Esa diversificación en espacios y en géneros yo creo que era importante y se está haciendo. Y hay mucho por construir, ideas hay muchísimas, no faltan. ¿Puede proyectar la imagen de Navarra fuera de nuestras fronteras un edificio como Baluarte? ¿Qué se puede transmitir? Sí, claro, yo creo que cuando he dicho yo antes que considero que es también ese espacio escénico autonómico, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, y yo creo que estamos trabajando bien para eso, y que muchas de nuestras programaciones se conocen para que efectivamente nuestras entidades culturales, y Baluarte sería una de las principales, digamos, sea nuestra imagen exterior también, ¿no? Pedro, ¿qué le queda a Baluarte por traer? ¿Qué te gustaría ver en Baluarte en los próximos años? ¿Qué echas en falta? No he hecho en falta nada. Es decir, yo ahí he visto espectáculos estupendos. Sí, no sé si echaba en falta, pero me alegra saber que todo ese espacio, que es, como dice Javier, mucho más amplio y mucho más complejo que solo la sala grande, se van haciendo cosas. Es decir, ocuparlo todo, porque eso permite que haya diferentes propuestas. Eso me parece muy útil y muy bueno, y sobre todo que la ciudadanía sepa que eso es así y que ahí puede ir uno a ver diferentes cosas, que si vas a Baluarte vas a ver más cosas que solo una. Entonces yo no... ¿Qué espero? No, pues que se siga gestionando y que siga habiendo cosas que están muy bien. No se me ocurre nada novedoso en ese sentido. Lo novedoso es lo que es bueno, eso es lo novedoso, pero eso siempre, antes y mañana. Javier, bueno, un año especial también, dime. Sí, de todas maneras te quería decir que antes, cuando estábamos hablando un poco de ese plan estratégico que se intenta redactar, claro, hemos hablado únicamente del plano cultural, pero hay el plano congresual y el plano de convenciones y reuniones, etcétera. Hay un mundo por explorar. Estamos hablando, como decía el director del Cursal una vez, ¿no? Habló del solomillo del turismo. Estamos hablando de un turismo de alto gasto, el turismo de congresos, ¿no? Los congresos, las convenciones, etcétera. Estamos hablando de una posibilidad de desestacionalizar el turismo, porque los picos están en primavera y en otoño, con lo cual son
de cara a la hotelería, de cara al comercio, etcétera, un complemento perfecto del turismo. Y en ese sentido hay ciudades que están apostando decididamente y nosotros, bueno, pues yo creo que se está haciendo un trabajo bastante interesante con ayuntamiento y con gobierno en potenciar esta tipología de turismo. Y ahí hay un trabajo subterráneo tremendo que te comporta trabajar con transportes, que te comporta trabajar con hotelería, que te comporta trabajar con el patrimonio histórico que tiene Pamplona para ponerlo a disposición. En fin, que hay bastante más trabajo que el tema de la programación cultural. Bueno, pues los 10 años que han pasado de Baluarte y los que le quedan. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Ana, Pedro y Javier. Gracias a los tres por haber recordado con nosotros Baluarte y por mirar también a ese futuro de Baluarte. Y a ustedes les espero la semana que viene. Hasta entonces, gracias. Adiós.